Buenas noches con todos. Bueno, en el presente video vamos a hacer una breve explicación de las diversas herramientas que tiene Microsoft Excel, sobre todo dentro, digamos, del manejo financiero, contable de una empresa. ¿Sí? Los beneficios que tiene Microsoft Excel son varios, entre ellos las hojas de cálculos, elaborar gráficos, presentar informes, por ejemplo, elaborar tablas de amortización con las respectivas fórmulas financieras. Entonces, en el presente caso vamos a hacer el análisis de unas bases de datos que vamos a elaborar desde cero y vamos a ir alimentándola para con ello poder después generar ciertos datos y aplicar algunas de las fórmulas y de las opciones que tenemos dentro dentro del entorno de Microsoft Excel. Por ejemplo, vamos a crear una base de datos donde vamos a generar un rol de pagos de una empresa con 10 trabajadores en los cuales se encuentran afiliados, reciben beneficios de ley, todos ellos mensualizados. Entonces vamos a hacerlo directamente eh, insertando una tabla. Insertamos una tabla, me dice que es dónde están los datos de la tabla. Entonces vamos a seleccionar directamente desde aquí. Dijimos 10, entonces vamos a contar 12 y tenemos el nombre, cédula, salario nominal, horas extras. Podemos seguir con décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, fondos de reserva, eh, aporte personal del IES, neto a recibir. Entonces ahí vamos a crear nuestra tabla y le vamos a dar directamente títulos a cada uno. El número de identificación, nombres, sueldo nominal, horas extras, bueno, décimo tercer, a ver, décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, fondos de reserva, aporte personal IES y el neto. Bueno, vamos a insertarle aquí una columna más. Insertar otros descuentos y el neto a recibir. Ya. Para que aquí no nos afecte, vamos directamente a justificar el texto y a centrar. Entonces ahí ya nos salen todos los nombres de nuestras, de nuestros eh, columnas. Entonces, por ejemplo, solo para ejemplificar, vamos a poner como número de identificación, no necesariamente la cédula de identidad, sino este es el empleado A25, el empleado B32, A12, C15, G48, D78, A22, B1, B01, E14, J25, H05 y Z42.
Como es un ejemplo, aquí vamos a poner, por ejemplo, Fernando. Eh, Fernando A. C. B. Sofía. Sofía G. Carla H. Pedro D. Pedro S. Javier J. Carlos L. Andrea G. Diana A. Diego A. Jorge P. Eduardo R. Asimismo, aquí le vamos a insertar una nueva columna. Es para poner cargo u ocupación. Vamos a poner que Fernando es el bodeguero, Lisette es la secretaria, Sofía es vendedora, Carla es auxiliar, auxiliar contable, Pedro es soporte técnico, Javier es vendedor, Carlos es jefe de ventas, Andrea es gerente general, Diana es la contadora, Diego es eh, jefe de bodega, Jorge es auxiliar técnico, Eduardo es asesor jurídico. Ya, entonces aquí tenemos que el sueldo nominal del bodeguero es de 700, el de la secretaria es de 500, los vendedores ganan 1200, el auxiliar contable gana 800, soporte técnico 800, los vendedores 1200, el jefe de ventas 1800, $3000, contadora 1500, $1000, jefe de bodega gana 950, el auxiliar técnico gana 800 y el asesor jurídico gana 1800. Teniendo estos datos, vamos a calcular. Bueno, aquí pongamos, mm, vamos a asumir que la empresa se llama Computecni S.A. Asimismo, aquí vamos a poner rol de pagos correspondiente al mes de agosto de 2025. En este mes vamos a asumir que la secretaria tiene por concepto de horas extras $40, soporte técnico tiene $100 de horas extras, la contadora, el auxiliar técnico tiene $75 y el bodeguero tiene $62 en horas extras. Entonces, en este caso vamos a calcular lo correspondiente a 13º, 14º, fondos de reserva, aporte personal del IES, otros descuentos y el neto recibido. ¿Qué nos dice la normativa respecto del 13º sueldo? El 13º sueldo
que se cancela en el mes de diciembre de cada año. Nos dice que es un salario equivalente al sueldo nominal del empleado o del trabajador. En este caso sería $700, pero como está mensualizado, en este caso lo que nos corresponde es primero sumar el sueldo nominal más las horas extras y esto lo dividimos para 12 meses. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, automáticamente se calcularon los 13º sueldos para eh, nuestro, nuestro rol de pagos. Insertar. Aquí vamos a agregar los días laborados en el mes. Vamos a poner 30, 30, 30, 30, 30. Suponemos que este vendedor trabajó 25 días, el jefe de ventas 30, el gerente general 30, la contadora 28 porque pidió vacaciones 2 días, el jefe de bodegas hizo uso de sus vacaciones, eh, pidió licencia sin sueldo, laboró 15 días, el auxiliar técnico es nuevo, él tiene solo 10 días con nosotros y el asesor jurídico solo trabajó 20 días porque también es nuevo. Entonces, en este caso, lo que tenemos que calcular aquí es el sueldo mensual. ¿Por qué? Porque al no haber trabajado todos los días, no nos va a dar el mismo valor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es de 700 dividido para los 30 días por los días laborados. Entonces, en este caso ya nos calculó automáticamente. ¿Qué nos toca corregir asimismo? En este caso sería el 13º sueldo. ¿Por qué? Porque ya existe una variante. Entonces tenemos que es el sueldo mensual ganado más las horas extras dividido para los 12. En este caso nos volvió a recalcular ya conforme los días laborados. ¿Qué nos dice que es el 14º sueldo? El 14º sueldo se refiere al beneficio de ley que se cancela en los primeros 15 días del mes de agosto, que se calcula del 1 de julio, 1 de agosto del año anterior al 31 de julio del año en curso. Y este es equivalente a un salario básico unificado que en nuestra normativa para el año 2025 se estableció en $470. ¿Cómo vamos a hacer el cálculo? Aquí vamos a aplicar la fórmula. ¿Qué tenemos que dividir? Abrimos paréntesis, los $470 dividido para los 12 meses, cerramos paréntesis, y esto dividido para 30. Aquí también tenemos que aplicar paréntesis, obviamente. Y esto por el número de días laborados. ¿Sí? Entonces, como ustedes se dan cuenta, el beneficio de utilizar una tabla de Excel es que lo que calculamos para la primera columna se calcula automáticamente para las demás columnas. Entonces, ahí ya tenemos calculado el 13º sueldo, el 14º sueldo. Vamos a calcular lo que son los fondos de reserva. De acuerdo a la normativa ecuatoriana, el fondo de reserva se le cancela a aquellos trabajadores que laboran más de un año dentro de la empresa y es correspondiente al 8.33% de los ingresos grabados, que en este caso sería el sueldo mensual y las horas extras. Pero este beneficio no aplica para todos los empleados que estamos eh, trabajando aquí, puesto que asumimos que el asesor jurídico, el auxiliar técnico y el jefe de bodega son personas nuevas y no tienen
no tienen, no cumplen con el requisito de laborar más de un año, por lo cual para el resto vamos a asumir que ya tienen más de un año dentro de la empresa. Entonces, ¿cómo vamos a calcular? Lo mismo, sumamos el sueldo mensual más las horas extras por el 8,33%. Nuevamente nos calcula automáticamente todo, pero como dijimos, en los últimos casos vamos a asumir como que son un personal nuevo. Ok, entonces ya tenemos calculado el fondo de reserva. Ahora, aquí vamos a hacer una pequeña división directamente por cuanto estas son, bueno, aquí vamos a ingresar una nueva fila. Estos son los ingresos brutos. Y aquí tenemos, también vamos a ingresar una nueva fila, que son los ingresos, los egresos, de las deducciones. Deducciones y el neto a recibir. ¿Sí? Entonces aquí vamos a dividir para tener claro qué es lo que calculamos. Los ingresos brutos, ¿a qué corresponden? A la sumatoria de todo lo que hemos percibido de acuerdo a nuestro rol. Es la suma de los, eh, todos los valores calculados. Si ponemos directamente, les repito esta parte, como vamos a hacer la sumatoria de todas las filas, columnas anteriores, simplemente nos vamos al icono de suma, calculamos y automáticamente nos hace la autosuma de todos los ingresos. El aporte personal ahora vamos a las deducciones. El aporte personal del IES, ¿de qué nos habla? El aporte personal del IES es correspondiente al 9,45 de los ingresos grabados. En este caso correspondería al sueldo mensual y a las horas extras. Nuevamente, hacemos la sumatoria de las dos columnas. Cerramos paréntesis en este caso es el 9,45% de acuerdo a la normativa ecuatoriana. Tenemos calculado las deducciones. Vamos a asumir que el empleado, el primer empleado, tiene un descuento de $100 por anticipo de sueldo. Bueno, vamos a hacer varias columnas. Anticipos, eh, comisariato, comisariato. Vamos a poner por aquí un préstamo con el IES, puede ser quirografario o hipotecario, anticipo comisariato y otras deducciones. Vamos a asumir que el empleado, el 1, recibió 100. Aquí le pagamos quincena porque nos solicitó y aquí nos pidió $400 de anticipo. Comisariato, eh, le descontamos a la secretaria $50, al otro vendedor 100 y nadie más tiene comisariato. Préstamo del IES, tenemos aquí que tiene un préstamo de $185 mensuales y otro aquí de 750. Y en otras deducciones tenemos que tenemos para el empleado F una retención judicial de pensiones alimenticias por $300. Ya, entonces
Lo demás vamos a llenar con ceros. Control C, Control V, Control V. Y vamos a seleccionar todas. Con la tecla Control aplastado podemos seleccionar todas las casillas que queremos llenar y ponemos Control V y automáticamente se nos llenó todo ya de ceros. Entonces aquí ya tenemos y vamos a calcular las deducciones. Igual que lo anterior, la autosuma. Pero como se dan cuenta, el autosuma está cogiendo desde sueldo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es ponerle aquí aporte. Aporte. Bueno, no. Vamos a hacerle con suma directamente para que no nos coja todas las filas, sino solo las que necesitamos. Entonces ahí ya nos calcula automáticamente. Y el neto a recibir es básicamente los ingresos brutos menos las deducciones. Tenemos entonces aquí el neto a recibir de cada empleado. Ahora también lo que podemos hacer aquí es para saber los totales que le cuesta mensualmente a una empresa, es directamente aquí hacer la autosuma. Igual, aplicamos autosuma y automáticamente nos calcula los valores totales que le cuestan a la empresa. En este caso, ya tenemos calculado para poder hacer una gráfica. Entonces, aquí tenemos el rol de pago correspondiente al mes de agosto, en el que nos está costando la nómina 30.202.36 en ingresos. Sin embargo, el neto a recibir es 26.593 de todo nuestro personal. Muy bien, ahora como ya tenemos aquí nuestro, nuestro rol de pagos, lo que vamos a hacer en este momento es graficar este rol de pagos. Asimismo, aquí también podemos hacer, aquí sí directamente, no, pues aquí ya no, porque neto a recibir ya tenemos los ingresos. Control N, tenemos las deducciones y tenemos el neto a recibir. Entonces estamos hablando de que ya tenemos la nómina calculada. Al tener la nómina calculada, nosotros graficar, eh, podemos graficar lo que necesitemos eh, presentar. Por ejemplo, vamos a insertar un gráfico y vamos a hacer un gráfico de columnas, pero le vamos a dar formato. Por ejemplo, vamos a los filtros. Nombres, valores. Aquí lo único que necesitamos presentar es, por ejemplo, solo el neto a recibir. Neto a recibir, aplicamos y aquí nos sale de los 12 empleados que tenemos. Pero, por ejemplo, yo lo que puedo hacer es cambiar el tipo de gráfico, poner el valor y aquí también
especificar, por ejemplo, aquí vamos a editar rasgo de los rótulos. Yo, por ejemplo, quiero que aquí me salgan estos. No quiero que me salgan como uno o dos, sino quiero saber cuánto fue el neto a recibir de cada uno de los empleados. Entonces aquí ya tengo el neto a recibir de Fernando, de Lisset, y como podemos ver nos sale el valor que han cobrado. Aquí también podemos cambiar los colores, podemos hacer una variante y vamos cambiando. ¿Por qué? Porque en este filtro yo le puedo poner que no solo quiero el neto a recibir, sino también quiero los ingresos brutos y las deducciones. Entonces, en este caso yo le aplico y aquí ya me sale los ingresos brutos, las deducciones y el neto a recibir de cada empleado. ¿Qué quiero presentar? ¿Qué puede hacer con esto también? Insertar una tabla dinámica. Tabla dinámica en rango. Entonces aquí yo elijo cuál es la tabla que quiero. Puedo poner en una en una nueva hoja de cálculo y automáticamente me va a abrir en la siguiente hoja mi tabla dinámica. Nos vamos a ir por el filtro de los nombres. ¿Y qué es lo que yo quiero que primero me presente? El sueldo nominal, perdón, los ingresos brutos, las deducciones y el neto a recibir. ¿Sí? Al tener yo esto, ya puedo, este, puedo ir mostrando directamente qué es lo que yo tengo. Pero, por ejemplo, aquí yo puse otras deducciones. No quiero otras, sino quiero las deducciones. Aquí yo puedo cambiarle qué es lo que necesito. Por ejemplo, aquí yo quiero la suma, valores como porcentaje total y puedo ir cambiando, mostrar valores como sin cálculo, porcentaje de... Entonces, de acuerdo a la información que yo necesite presentar, puedo ir cambiando las opciones. Por ejemplo, si yo en resumir valores no quiero presentar la suma, sino el promedio, simplemente cambio la opción. En este caso, como no existen valores repetitivos, sino es una tabla directamente con únicos valores, la tabla dinámica nos va a presentar un único valor. Pero en este momento, lo que vamos a hacer es más bien crear una tabla para poder presentar cómo funcionan las tablas dinámicas. Entonces, ¿qué vamos a hacer de nuevo? Insertar tabla. En este caso, la tabla la vamos a hacer con esta cantidad, aceptar, ya. ¿Qué vamos a tener aquí? Producto, eh, cantidad, vamos a poner aquí el precio unitario, el subtotal, el IVA y el total. Y aquí vamos a poner, insertar producto, a ver, producto. Aquí vamos a poner eh, la ubicación. La ubicación, cantidad. Entonces aquí vamos a poner, en este momento vamos a hablar, por ejemplo, de productos de tienda. Una Coca-Cola, vamos a tener un manicho, eh, leche, cartón de huevos, eh, mortadela, mortadela por, por libras,
Vamos a poner Coca-Cola, manicho, leche, cartón de huevos, mortadela por libras, em, pan por funda, carne de res por libras, pollo por libras, em, agua mineral, manichos helados, eh, papas, papas fritas y manzanas, ya. Entonces, como vamos a hacer esto, vamos a arrastrar los diferentes datos para que se nos llene automáticamente esto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a filtrar primero lo que es la Coca-Cola para poderle, por ejemplo, la Coca-Cola, obtenemos la ubicación en la zona A. La cantidad vamos a tener 15 a 1,50. Ya, entonces de ahí nos vamos al agua mineral. El agua mineral tenemos en la zona A, zona B. A ver, primero, antes que nada, vamos a hacer lo mismo con zona A, zona B, zona C y zona D. Vamos a trabajar con 4 zonas. Asimismo, vamos a arrastrar para que se llenen las demás celdas. Entonces ahora sí, vamos a irles asignando valores. El agua mineral, tenemos aquí 10, aquí 8 y aquí 3. Perdón, 2. El precio unitario a 0,60. Entonces, como es el mismo, vamos a copiar. Tenemos la carne de res, cantidad 5 libras, 8 libras y 4 libras. Precio unitario 3,25. Control C, control V. ¿Qué más tenemos? El cartón de huevos. Tenemos aquí 2, 5 y 2. Precio unitario a 3,50. De aquí vamos, la Coca-Cola ya está, los helados. Tenemos aquí 12, 10 y 10 a 0,25. Control V. De aquí tenemos la leche. Tenemos 15, 12, 5 y aquí no tenemos nada. Esto está a 1,05. Control C, control V, control V. Ya. Tenemos también el manicho. Tenemos 5 a 0,75. Tenemos las manzanas. 10, 10, 10, 0,25. Y ahí asimismo tenemos la mortadela. Tenemos 2 libras, 5 libras, 10 libras. Esto tenemos a 2,25, 2,25, 2,25. Pan de funda. Tenemos 5 fundas, 5 fundas, 7 fundas a 1,13, 1,13 y un 1,13,13. Ya, aquí tenemos las papas fritas. Aquí tenemos 10 fundas, 8 fundas y 3 fundas. A 0,50. Y finalmente tenemos el pollo por libras. Aquí tenemos 8, 6 y 5.
a 1.75 la libra. Perfecto. Entonces aquí, como ya tenemos nuevamente nuestra tabla con sus valores, vamos a calcular de dónde viene el subtotal del precio unitario por la cantidad. Automáticamente nos calcula igual el, el IVA es el subtotal por el 15% que está establecido para el Ecuador. Y automáticamente nos calcula y el total sería el IVA más el subtotal. Aquí ya tenemos calculado nuestros, nuestros totales, subtotales, las cantidades. Y con esto, ahora sí, vamos a proceder. Primero vamos a contar la cantidad de productos. Contar, o sea, tenemos 33 productos o en su defecto eh, podemos sacar, bueno, sí, está en la cantidad de 33 productos. Aquí podemos sacar el valor máximo, cuál es el producto más caro, el subtotal. Aquí ya podemos hacer la autosuma del IVA igual y el total. Ahora, si queremos saber también cuánto está invertido directamente, eh, no, ahí estaríamos con todo. Ahora vamos a elaborar la tabla dinámica con los datos que tenemos en nuestra tabla. Ya, entonces, al tener ya los datos establecidos, como estoy trabajando con la tabla azul, vamos a cambiarle un poco el formato de esta. Nos vamos a diseño de tabla y aquí podemos seleccionar, le vamos a cambiar el color, podemos hacerle en este color. Y como ven, automáticamente la tabla cambia de formato. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? En el presente caso, vamos a insertar la tabla dinámica para sacar, presentar la información de los datos. Seleccionamos la tabla. Bueno, no necesariamente nos podemos poner aquí en la celda I3 y vamos a poner insertar tabla dinámica desde una tabla. Entonces aquí, sí, ahí sí, seleccionamos toda la tabla con la que vamos a trabajar. Entonces aquí ya nos da nuestra tabla dinámica. Primero necesitamos ponerle este, necesitamos ponerle la etiqueta, que en este caso vamos a hacerlo por medio de los productos. Entonces aquí ya nos lista únicamente los productos que tenemos aquí detallados. Entonces en la siguiente, ¿qué necesitamos saber? ¿Cuánto es el total? La suma total, la cantidad, la suma de la cantidad y vamos a ponerle también la ubicación. Pero en la ubicación, ustedes se dan cuenta, ya nos subdividen. Entonces vamos a quitarle la ubicación. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta tabla dinámica? Que para el agua mineral tenemos eh, el total de 13,80 invertido en la cantidad de 20 botellas. Si nosotros, a ver, 20 por 0,60, 12. Ya. Entonces aquí tenemos la suma del total. Eh, si ustedes se dan cuenta, cada mineral estaba 0,60.
Entonces, si nosotros multiplicamos los 0.60 por los 20, nos da un total de 12. Si sacamos el 15%, de este valor es 1,80. Si sumamos el 1,80 más los 12, automáticamente tenemos los 13,80 que nos muestra el total de la tabla. Entonces, al tener esta tabla tan sencilla, también podemos sacar un gráfico, insertar un gráfico. Entonces aquí vamos a hacer un gráfico directamente de representación. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya nos saca directamente el gráfico para esta tabla. Asimismo, podemos nosotros cambiar las opciones, valores. Aquí tenemos la suma total, la cantidad de 20, de 40, de 50. Por ejemplo, aquí podemos cambiar el tipo de gráfico o uno que mejor nos convenga. Puede ser el de líneas, aceptar, y automáticamente nos cambia el gráfico que estamos utilizando. Podemos insertar varias tablas dinámicas con el mismo gráfico, pero por ejemplo, para efectos de nuestro trabajo, de nuestra presentación, vamos a insertar unas cuantas tablas, Vamos a insertar unos cuantos eh, productos más para tener más cantidad de procesar. Ya. Entonces aquí ya tenemos una tabla dinámica. Esta de aquí no va a cambiar porque está generada con los datos antes de que la tabla se modifique. Entonces ahora vamos a insertar una tabla dinámica, asimismo con el mismo rango, pero obviamente ya está más ampliada. No nos va a dar los mismos valores. Entonces, por ejemplo, aquí podemos hacerlo por la ubicación, zona A, zona B, zona D. Y lo mismo, podemos hacer la sumatoria del subtotal y las cantidades. En este caso, no nos convendría mucho las cantidades porque las cantidades es para cada producto, ¿no es cierto? Entonces aquí podríamos sacar el subtotal, la suma del IVA y la suma del total. ¿Sí? Aunque no necesariamente la suma del total. Entonces, a esta de aquí igual le vamos a generar una gráfica, insertar, y le vamos a generar este tipo de gráfica en el cual nosotros podemos ver, ya les voy a ampliar un poco, suma total del IVA, suma total. Entonces aquí, ¿qué podemos hacer? Cambiamos el color, le vamos a cambiar a otro color. Aquí, por ejemplo, expandir, contraer, cambiar tipo, agregar etiquetas de datos. Entonces, en este caso, agregar etiquetas de datos nos va a dar los valores directamente en la gráfica. ¿Sí? Entonces, yo puedo asimismo solo quitarle todas y solo dejar para la zona B y me va a dar solo la zona B. Puedo filtrar como puedo poner todos. Entonces, esa es la utilidad directamente del manejo de base de datos y de tabla de datos en Excel, que podemos generar reportes personalizados, asimismo generar hojas de cálculo para manejo de base de datos. Entonces, la utilidad del Excel depende bastante también de que sepamos utilizar directamente eh, sus opciones correctamente. Eso sería todo que les comparto por el momento respecto del Excel. Gracias, buenas noches.